Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos al webinar de PROSAC, el segundo que estamos realizando en este programa que estamos llevando a cabo este año, que es sobre la valoración del tratamiento percutáneo de las valvulopatías. Hoy nos toca hablar de la TAVI en pacientes de bajo riesgo. Para eso vamos a tener como presentador al doctor Matías Rodríguez Anillo, que lo conocen ya, es parte de nuestro equipo de PROSAC. Y como comentador invitado tenemos al doctor Juan Mieres, que es parte del staff del Sanatorio Tamendi. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, gracias al presentador, gracias al comentador. Y bueno, Mati, cuando quieras compartir pantalla. Gracias. Gracias, Maya. Muchísimas gracias a todos por estar y bueno, vamos a ir empezando. Voy a compartir la pantalla para comenzar con el caso clínico. La idea es hablar de TAVI en pacientes de bajo riesgo y con esto vamos a usar este caso como disparador para presentar y para charlar un poco de este tema que va a charlar Juan. Bueno, se nos ocurre presentar un paciente. Esperen un minuto, ahí está. Un hombre de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial, exfumador, con obesidad, artrosis, medicado realmente muy mal, ibuprofeno de demanda, no refería a internaciones recientes. El señor era químico y se automedicaba mucho. Consulta por guardia por presentar 5 horas antes un cuadro de diaforesis asociado a náuseas y vómitos que evoluciona con disnea. Y una hora antes del ingreso refiere un episodio sincopal con restitución ad integrum y dolor precordial 5-10 sin irradiación en curso al momento del ingreso en el sanatorio, ¿sí? Al examen físico el paciente estaba normotenso, con 100 latidos por minuto, afebril, con frecuencia respiratoria de 36, desaturaba, estaba con oxígeno del 50%, saturaba el 94%, algo confuso, con regular mecánica ventilatoria y buena entrada de aire, uso de músculos accesorios, reales hasta campos medios. En la auscultación cardíaca tenía el R2 abolido con un soplo sistólico eyectivo 3,6, un reflujo patológico positivo y regularmente perfundido. Se decide subir la unidad coronaria. Y en la unidad coronaria, bueno, se hace un electro cuando ingresa. Como verán acá, el electro tiene un ritmo sinusal. Perdón que estoy tratando de ver el cursor y no lo veo. Bueno, no aparece. Un ritmo sinusal, un eje más o menos conservado. No se ve a supradesnivel evidente del ST. Tal vez será ver un poco tironeado, pero no mucho más que eso. Algún extrasístole. El paciente en el laboratorio no estaba anémico. Está con la troponina algo elevada, no muy elevada, y sí está estaba así con un láctico de 9,2. En la placa de tórax que no tengo acá tiene un índice cardiotóxico aumentado con infiltrados en 4 cuadrantes. Y la impresión diagnóstica principal fue un edema agudo normotensivo, por lo cual en el tratamiento inicial se empezó a hacer respiración invasiva, NTG y furosemida endovenosa. Además se lo agregó porque el paciente en algún momento se sospechó como algo como un síndrome coronario agudo en la discusión, se anticoaguló y se utilizó con rosuvastatina. Tuvo una buena evolución inicial del dolor y se solicitó una CSG, una cinecoronografía precoz, que se realizó por punción femoral derecha y que evidenció una coronaria derecha dominante con una lesión proximal ostial del 99% con buenos lechos distales, un tronco calcificado pero sin lesiones angiográficamente significativas, una arteria descendente anterior grande, calcificada también, con una lesión en tándem en tercio medio y una diagonal con lesión, en la primera y segunda diagonales con lesión, con buenos lechos distales, una CX de buen tamaño también sin lesiones. Se realizó una angioplastia de la coronaria derecha proximal, se implantó un primer 3,0 por 12. El procedimiento fue exitoso y sin complicaciones. Esta es la coronaria derecha y la coronaria izquierda que se hicieron, no sé si se ve muy bien, se ve la lesión en tándem, la descendente anterior en tercio medio y la lesión ostial de coronaria derecha, ¿sí? Acá se ve el antes y el después de la angioplastia de la coronaria derecha, no tenía otras lesiones en la arteria, con buenos lechos, alguna cosita distal, no mucho más. Electro post-angioplastia se ve bastante bien, con unas T negativas
en B1, unas T más menos en B2, el resto sin mayores cosas extrañas. En el ecocardiograma que se hace en la internación, este es lo más saliente, un diámetro diastólico de 55, una hipertrofia ventricular izquierda con hipoquinesia global, con una FEI conservada, y se encuentra una estenosis aórtica grave con una velocidad pico de 4,2, con un gradiente pico de 71, una velocidad máxima, perdón, de 4,2, un gradiente pico de 71, un gradiente medio de 48 y un área de 0,7, ¿sí? Con una IAO leve y una IM leve. Por lo tanto, se deciden realizar los scores para ver cómo teníamos que seguir con este paciente, se hace Euroscore, STS Score, se hace el Syntax, todo lo que hacemos nosotros en el Heart Team a la hora de decidir y elegir qué es lo mejor para el paciente, ¿sí? La angiotomografía mostró que tenía accesos femorales aceptables, se hizo ecovaso del cuello con carótidas con lesiones leves, no era un paciente frágil, como le decía, el Syntax no era elevado, y en el Heart Team, realmente el paciente con 75 años y ahora hemodinámicamente estable, no parecía de alto riesgo ni de moderado riesgo, como mucho pues era bajo riesgo con alguna cosita más que podía aumentar el riesgo, pero se decidió en ese momento ofrecerle cirugía al paciente, el paciente la rechazó, dijo que él por sus propios medios quería pagarse el reemplazo percutáneo y así fue, así que le realizamos un reemplazo percutáneo. Se decidió hacer escalonadamente primero una angioplastia a la arteria descendente anterior con dos stents en tándem, en overlapping, 2Ds, 2,75, 2,5, exitosas y sin complicaciones, que se dio de alta el otro día. Y ese mismo mes, a fin de mes, se decidió hacer un reemplazo valvular con una válvula autoexpandible pórtico número 25 por ácido transfemoral, que fue un procedimiento exitoso y sin complicaciones. En 24 horas se fue a su casa. Esta es la película de la descendente anterior. Como se ve, muy calcificado todo el árbol coronario. Acá se ve la muesca que hace la arteria en la descendente anterior una vez que se trata. Queda con muy buen flujo de la arteria. Posteriormente se hace el reemplazo valvular. Primero la valvuloplastia y luego el implante en sí mismo queda el paciente con una insuficiencia aórtica periprotésica leve a un poquito más. El eco del seguimiento en diciembre del 2018 muestra que no tiene trastornos de la motilidad y una fracción de eyección conservada. El último seguimiento clínico fue en junio del 2020 y el paciente se encontraba asintomático. Este es el caso de sí mismo, lo quise hacer rápido para poder aprovechar y discutir entre todos este tema. Bueno, buenísimo el caso, muy completo. No sé si hay preguntas para hacer sobre el caso. Bueno, hasta que podamos, a ver, salga alguna pregunta. La consulta es, obviamente, una de las cosas que llaman la atención es el tema de la revascularización previo al implante de la válvula. ¿Qué los llevó, digamos, a definir, digamos, revascularizar la DA? Si les parece que hacer capaz una prueba funcional buscando isquemia, si se sigue la recomendación, digamos, de la angioplastia como preventiva a, digamos, a sectores proximales de las lesiones coronarias. ¿Qué opinión tienen sobre eso? ¿Qué es lo que discutieron en ese momento? Creo que con respecto a este paciente, globalmente el manejo fue adecuado, digamos. El paciente ingresó con un síndrome coronario agudo asociado, me parece, a su estenosis aórtica severa. Se revascularizó el vaso que se consideró culpable, pero el otro vaso de la descendente anterior yo lo veo sumamente severo y realmente aplica, me parece, en este paciente pensar en el completo, o sea, revascularizar de forma completa en estos pacientes. No son esas lesiones intermedias que uno piensa en que quizás con el tratamiento médico podría evolucionar favorablemente. Me parece que este paciente realmente la lesión de la severa, de la DA, era realmente severa y aplicaba su revascularización completa. Con respecto
a la TAVI, bueno, ahí se abre todo un abanico de posibilidades y creo que acá primó la decisión del paciente, ¿no? Perfecto, perfecto. La verdad que sí, muy claro, clarísimo. May, perdón, yo creo también una cosita que me parece importante. Fue en el 2018 este paciente. Mm, Hay muchas cosas que en el 2018 se pensaban que tal vez hoy o estaban de una manera y hoy son más claras. Capaz este tema de la DA proximal, tratarla o no tratarla, etcétera, como vos decís, hacer una prueba evocadora y ver, hoy está más establecido que hace casi 6 años. perfecto. Sí, porque la realidad es que me parece que las recomendaciones de revascularización digamos, en lesiones proximales es algo como un poco más reciente, me parece. Y la realidad es esa, digamos, que nunca había quedado muy claro bien si angioplastia antes o después, si prueba funcional o no. En fin, digamos, no quedaba claro, porque sabemos casi el 50% de los pacientes que tienen estenosis aórtica tienen enfermedad coronaria significativa, entonces siempre está ese combo a ver en dónde estamos parados. Así que bueno, sí, la verdad llama la atención también que está buenísimo y creo que ese es el fin un poco de la TAVI, es el alta precoz. La verdad que 24 horas está Igual muy yo bien. creo que en ese momento, como decía Matías, hace 6 años, pensar Mm, en riesgo casi creo que era, era off-label, como dicen. mm, No estaba el partner 3 ni oh, creo que John capaz que estaba el primer año, o el segundo año, o el tercero, no sé. Eh, Creo que no había uno o dos ensayos así, quizás registros y no randomizados de largo plazo, porque lo que veníamos discutiendo en estos pacientes jóvenes es la durabilidad. Quizás en ese momento era un tema mucho más crítico que pensar ahora que en un pasado ya 2 décadas de la primera TAVI. sí, totalmente. Pasa que es eso, justo lo que estabas mencionando es esto, o sea, no, sí quedaba claro en pacientes de alto riesgo, que ya, bueno, ya lo habíamos visto la vez pasada. em, Después el tema salió el Partner 2 con pacientes de riesgo intermedio, pero bueno, paciente de bajo riesgo es algo que, digamos, el primer randomizado es de hace 5 años, sí, más o menos, sí, 5 o 6 años. Y lo que siempre planteamos con el tema del Atavi, o sea, uno nunca sabe cuánto va a durar. Por ahora, digamos, los resultados a 5 años que tenemos del Partner 3 son buenos, la durabilidad es buena, con pocas complicaciones. Pero bueno, frente a un procedimiento que históricamente sabemos que tiene, digamos, una buena evolución, digamos, desde el punto de vista de la durabilidad de la válvula. Pero bueno, la verdad que re bien y creo que es una opción más en pacientes de bajo riesgo, lo que es la TAVI, ¿no? Así que, bien. Sí, También, desde el punto, Perdón, ¿eh? No siquiera hable de otro problema. Bueno, ¿no? pregunto. No, que la realidad es que uno cuando habla de pacientes de más bajo riesgo también piensa en pacientes más jóvenes y en la prevalencia en pacientes más jóvenes de válvula bicúspide, ¿no? O sea, a ver qué opinan ustedes de cuánto hay que pesquisar, porque muchas veces con un eco común uno no logra discernir tanto si es una válvula bicúspide o tricúspide por la calcificación. Y qué, digamos, si ustedes, qué opinan de la TAVI en pacientes con válvula bicúspide, si es una alternativa o si uno los debería descartar si piensa que es una etiología posible. En los pacientes de bajo riesgo, por la información que tenemos hoy en día, yo creo que la cirugía en estos pacientes es de elección, en las válvulas bicúspides, que son realmente bicúspides y uno lo puede certificar por tomografía o resonancia. Y porque ahora como que surge otro subgrupo, pacientes de bajo riesgo y de muy bajo riesgo.
yo diría que los de muy bajo riesgo, que son realmente los jóvenes, que tendrían 50, 60 años, yo a esos pacientes que uno piensa que van a sobrevivir por lo menos 20 años o más, creo que la cirugía hoy en día les brinda, sobre todo porque también, que es algo discutible, las válvulas quirúrgicas también han evolucionado favorablemente y duran más que de antaño. Creo que a esos pacientes en válvula bicúspide yo no dudaría en darle cirugía. Para los pacientes de no tan bajo riesgo, que quizás este paciente con 75 años y algunas comorbilidades, ya enfermedad coronaria y algunas cosas, quizás podría discutir en jardín cuál sería su rol, ¿no? Cirugía o tal. ¿El hard team les parece que, digamos, es algo que siempre hay que hacer? Siempre que se decía ya sea reemplazo valvular o TAVI en cualquier paciente o digamos, lo dirigen a un paciente, un tipo de paciente en particular? Yo creo que siempre hay que hacerlo. A veces no lo hacemos, que quizás la indicación es clara. Tenés un paciente de 88 años de edad y tiene enfermedad coronaria leve y bueno, yo creo que la indicación de TAVI es como precisa. Y hay otros extremos que también puede ser para cirugía. Pero creo que es un buen ensayo académico para todo el grupo médico hacer cada vez más hard team en diferentes cosas, en enfermedad periférica, en enfermedad, en enfermedad aórtica, porque creo que eso le brinda seguridad y solvencia al grupo médico. Hay un punto interesante nada, que a mí me gustaría ver qué opina Juan y qué opina el resto acerca de qué hacemos, porque antes se hablaba mucho de que los pacientes con estenosis aórtica y enfermedad coronaria era un punto para ir a cirugía. Sin embargo, nunca se habla que esos pacientes están inestables, o sea que no son placas inestables, sino que es angina, es isquemia o angina crónica estable. Y los últimos registros y toda la evidencia de los ensayos clínicos sin las válvulas, pero sí con la enfermedad crónica estable, muestra que no hay que revascularizarlos, que el tratamiento médico es suficiente. Entonces, se puede interpretar que la cirugía, no es necesario hacer una cirugía combinada, digamos. Me refiero a un bypass o varios bypass y una válvula. Solamente cambiar la válvula y eventualmente ver qué pasa con las arterias coronarias. No sé qué opinan ustedes. Esto capaz hace que pacientes con enfermedad coronaria, que no es necesariamente para revascularizar, vayan directo a TAVI. Mira, estoy evaluando 2 pacientes con TAVI actualmente. Les hice coronariografía a los 2. Una de 88 años y otra de 77 años. De 88 años tenía una lesión severa ostial de la derecha, me pareció que era crítica, y le hice angioplastia. Y la paciente de 77 años tenía una lesión estable del 70% en el tercio medio de la DEA y decidí no revascularizar. Yo creo que cada lesión tiene su fisiopatología y creo que ahí también cabe nuestra responsabilidad de no pensar en revascularizar todo lo que uno ve y que piensa que puede ser isquémico, sino tener en mente que, como dijiste Matías, estos pacientes quizás hacen angina o pueden hacer angina secundaria a su estenosis aórtica severa. Creo que la valoración de cada placa debe ser mucho más minuciosa que pensar solamente en el sentido anatómico o hidráulico que antes pensábamos. Una estenosis, abrirla. Y quizás una lesión del 50, 60 o 70% que quizás hace 5 o 6 años se abría sistemáticamente. Porque piensen
que todos los ensayos randomizados de angioplastía usaban como lesión severa del 50% o más. Y ahora sabemos que esas lesiones del 50% no son isquémicas. Si el paciente no hace una ergometría de alto riesgo, no le va a doler y no va a ser isquemia. Y estos pacientes quizás no se beneficien de una angioplastía de ese vaso más que el tratamiento médico óptimo. Lo mismo aplica para las lesiones de los pacientes que van para cirugía. Quizás esos pacientes con esas lesiones del 50-60% no es circunfleja o en la derecha, no deberían merecer un bypass. Igual estamos entrando en un terreno medio difícil, que es el tema de revascularizar o no revascularizar lesiones. La verdad que sí, llama la atención porque hay algo que es lo que decías vos, Mati, o sea, si hay algo que tenemos en la cabeza es, bueno, listo, tiene, no sé, 3 vasos severos y aparte tiene válvula, listo, va combinada. O sea, y uno no lo piensa más, digamos. Eso es algo capaz que venimos aprendiendo desde la residencia, capaz los más jóvenes no, porque ya tienen, digamos, están empezando a inculcarle la idea esta de que no todas las lesiones coronarias hay que abrirlas, o sea, porque la verdad que los trabajos empiezan a mostrar que el tratamiento médico óptimo es buenísimo, incluso con isquemia documentada, severa, etcétera. Siempre sacamos la fe deteriorada y el tronco, siempre, pero los famosos 3 vasos severos. Entonces, de alguna manera, creo que nosotros estamos capaz viviendo ese periodo como un poco de transición entre sacarnos la idea de que los 3 vasos se opera siempre, o se angioplastia o lo que sea, se revasculariza, y cambiar esta idea de la cirugía combinada. Bueno, listo, va combinada porque tienes vasos y tienes estenosis aórtica severa. ¿Qué sé yo? Capaz que en unos años o unos cuantos años la enfermedad coronaria va a quedar ahí, va a seguir con tratamiento médico. La válvula no necesariamente, digamos, tiene que ir a TAVI o sea, digo, a cirugía, sino que simplemente con una TAVI va. Y la verdad que creo que es un recambio en el paradigma. Es algo que tenemos que empezar a pensar, y más en los pacientes, digamos, ahora que encima queda el tema del paciente de bajo riesgo. Eso Claro. no hay mejor candidato para operar una combinada que un tipo de 60 años de bajo riesgo. Ese paciente le va bien, o sea, en un centro decente le va bien. Y la realidad de sacarlo de combinada, solamente hacerle un tratamiento percutáneo para cambiarle la válvula, y va a ser un recambio, me parece. Bueno, pero fíjate que los registros, y mira, no me acuerdo el nombre, pero hay un ensayo, un análisis de 2 ensayos clínicos que obviamente no era un endpoint de los ensayos, sino que mezclaron las dos poblaciones, pero individual patient level data, digamos, información de los pacientes, y mostraron que los pacientes con TAVI, que iban a TAVI, que se hacía angioplastia y TAVI versus los que hacían solamente TAVI, les iba igual, no hay diferencia. O sea, es una demostración, obviamente que es simplemente exploratorio, pero es una demostración más de que lo estable no hay que tratarlo. Y pasa lo mismo con el isquemia, con el Courage, con el órbita, con con todos. Sí, tal cual. La verdad que sí, o sea, y creo que eso va a cambiar los paradigmas, digamos, de revasculación y de lo que es la cirugía combinada. Hoy en día la cirugía combinada tiene un riesgo más alto, que es uno de los riesgos más altos que hay en cirugía, no sé si más que la válvula mitral, pero sí, de enfermedad coronaria y válvula aórtica. Es un procedimiento súper común, que se hace una cirugía muy común, que es de más alto riesgo, y la verdad que empiece a cambiar a tratamiento médico y TAVI, y Imagínate, el paciente de ustedes se fue en 24 horas. O sea, una cirugía combinada, mínimo una semana la tenés, aunque sea, digamos, le haya ido bien, hayas podido extubarlo, no haya tenido complicaciones. Y pasar digamos, de tener 7 días un paciente internado con todas las complicaciones que eso trae, a que esté 24 horas, y la verdad que está muy bien. Acá están haciendo un comentario que dicen, quizás el punto sea buscar isquemia y regionalidad. O sea, vos te referís a la angioplastia pre-TAVI, Romina. Sí. Es difícil,
con una estenosis aórtica severa demostrar isquemia. Mm, Lindos estudios de FFR en estos pacientes, e inclusive el FFR automático, que quizás con el tiempo van a venir ya en los software de tomografías, ya se hacen en otras partes, nos puedan dar más soporte a lo que estamos diciendo, digamos. Es mm. decir, ¿no? Realmente el territorio que irriga en el pronóstico no se beneficia de una revascularización. Solamente el recambio de la válvula lo que le va a cambiar el pronóstico al paciente. Pero bueno, esto es todavía para nosotros alejado, digamos. Bien, y ustedes, por ejemplo, cuando planean una TAVI y le estudian enfermedad coronaria al paciente, ¿lo hacen con cinecoronariografía o con angiotomografía coronaria? Generalmente los pacientes que vemos tienen mucha enfermedad coronaria, cálcica sobre todo, y es muy difícil de valorar exactamente la anatomía. Mm, Entonces, y sobre todo también las prepagas como que obligan o solicitan una cinecoronografía pre-TAVI como mm, para probar. Entonces, generalmente a todos estos pacientes le hacemos cinecoronografía. Y bueno, ahí decidimos la revascularización. perfecto. ¿Y Una qué cosa, Juan. situaciones? Perdón. Mm. No, Sofía, vos. No, ¿qué situaciones anatómicas consideran que sí o sí se deberían revascularizar? O sea, ¿cuándo sí o sí revascularizan? Un tronco del 80%, una DA proximal del 90%, como este paciente, o una lesión ostial de la derecha del 90%, son situaciones que, sobre todo pensando en que ese es un tema a discutir también de la enfermedad coronaria post-TAVI, el acceso a los ósteos coronarios. Hay una gran discusión, inclusive, de qué válvula implantar para estos pacientes, siendo que se favorece o serían más indicados algunos dispositivos que favorezcan o faciliten el acceso de los ósteos coronarios. Hay algunos dispositivos que tienen la malla muy cerrada y dificultan mucho su acceso. Entonces, dejar una lesión muy severa en estos pacientes y encima no tener la válvula que Mm, favorece los accesos, le genera un problema al paciente y a estos candidatos. Recuerdo un paciente que tenía lesión para mí moderada, que lo mandamos a TAVI, una cuestión de las obras sociales. Fue a otro sanatorio, le hicieron la TAVI, no le hicieron angioplastia a la descendente anterior, y volvió a mi centro a los 15 días un infarto anterior. Y bueno, fue complejo realizar la angioplastia porque tenía una válvula con acceso con malla cerrada, pero bueno, son esas situaciones que complican las intervenciones. O sea, todo tiene que valorarse adecuadamente en el contexto del paciente, ¿no? ujú. Tal cual, Juan, tal cual. Yo, a unos comentarios con respecto a lo que estábamos diciendo, sobre todo pensando en el bajo riesgo, nosotros con Juan que atendemos infartos ahí en sala y lo hemos visto, tanto Juan como yo nos ha tocado estar en pacientes tratando de revascularizar una arteria con un trombo que tiene una TAVI, que cateterizar esa arteria te cuesta el quíntuple. Mm, Entonces, en un paciente que es joven, capaz, o que tiene bajo riesgo y que va a tener más chance de tener este tipo de cosas, hay que pensarlo bien también. Otra cosa que hay que pensar, que yo hice alguna vez una pregunta por Twitter, un comentario, una encuesta, digamos, y que salió el 60% más o menos con la respuesta que yo pensaba. En general, nosotros no pensamos a las válvulas, a los pacientes valvulares post, o sea, post-TAVI como si fuese un valvular común y corriente.
por el tema de la endocarditis. No, Mm, no sé si una profilaxis o ni siquiera profilaxis, una charla con el paciente, che, te tenés que cuidar como capaz si se hace con una válvula quirúrgica convencional. Y en esta encuesta que yo hacía, el 40% más o menos respondía que claro, que nadie le da bola a la TAVI, nada que se le pone, chao, beso, beso a tu casa. Y en un mm, paciente joven puede ser un tema que no es menor, ese tipo de concientización, no sé cómo se dice. Y otra cosa, el uso de marcapaso. Los pacientes jóvenes, el uso de marcapaso también, o por lo menos de bajo riesgo, es darle una comorbilidad más al divino botón. Entonces hay que ver si vale la pena o no. No sé vos, Juan, qué pensás de esto. No, yo era como, tenía ese mismo concepto banal hasta que lo viví en experiencia propia con un paciente que era amigo de 52 años, que tenía estenosis aórtica bicúspide en seguimiento asintomático y desarrolla una endocaritis infecciosa de tal magnitud que hizo accesos. Así que se tuvo que operar de urgencia y en el cultivo desarrolló neumococo, que es un germen muy agresivo para mm. la. Y esta entidad existe, lo hemos visto también en la TAVI, existe, reportados casos de endocaritis infecciosa, y tenemos que tener el recaudo de que estas complicaciones, pacientes valvulares, existe y genera una morbimortalidad impresionante, impresionante. Este paciente después, como complicación, salió exitoso de todo este cuadro, hizo una ACV y quedó con alguna secuela. Así que bueno, esto es para pensarlo que estos pacientes tienen el riesgo aumentado de endocaritis infecciosa, tanto en sus válvulas nativas como en sus válvulas protésicas. Sí, es que creo que también es eso, empezar a pensar que los pacientes post-TAVI son lo mismo, lo que decían, pacientes con valvulares, o sea, que tienen, digamos, pueden presentar lo mismo, digamos, trombosis, las mismas complicaciones, trombosis, endocarditis, que tienen que desarrollar, digamos, un seguimiento como cualquier paciente que se operó, digamos, de válvula aórtica. Y más que nada es esto, digamos, al no tener, digamos, datos concretos, digamos, de un seguimiento a largo plazo de lo que dura la válvula, hay que seguir buscando, digamos, más que nada lo que es el deterioro valvular, el gradiente, regurgitación, etcétera. Que bueno, por eso, yo creo que el paciente de alto riesgo queda muy claro que se beneficia claramente con una TAVI. El tema es que era un poco la charla de hoy de plantear esto, o sea, los pacientes de bajo riesgo. Por ahora los trabajos nos muestran que a 5 años, que para un reemplazo valvular es poco 5 años, pareciera que les va bien, que la tasa de ACV no es tan alta, que la mortalidad Es no inferior tampoco. a la cirugía. Claro, o sea, como que está bien, digamos, va, pero son 5 años, que por lo que decía, una válvula es poco tiempo. Eso, y lo que tiene es eso, que se comporta la TAVI como un reemplazo valvular común, solo que nosotros no sabemos, que esa es la gran diferencia, y que creo que en unos años más, o por lo menos justo antes de arrancar la charla hablábamos de esto, o sea, darle 5 años más al Partner 3, y si los resultados a 10 años de Partner 3 son buenos, y creo que realmente va a cambiar la indicación de la TAVI en bajo riesgo. Sí, ya tenemos datos del Notion de 10 años, o sea que sigue siendo competitiva. Los Mm, eventos ser similares a 10 años en un mm. grupo pequeño. Y bueno, tenemos que tener más información y quizás seguimientos más largos del Partner 3 y algún ensayo que se cuele entre ellos, más un metaanálisis, Ujú. va a dar más soporte a todo. Y lo otro es que también la TAVI o el TAVI, nunca sé cómo decirlo, también evoluciona, porque nosotros, cuando comenzamos a hacer TAVI, en nuestro grupo, que fue uno de los primeros del país en hacerlo, eh, el-
los dispositivos eran de 20, 22 French, y ahora tenemos dispositivos que están en 14 French. O sea que, desde el punto de vista técnico, han bajado como 10 puntos, 8 puntos el frenchaje. El frenchaje es el diámetro del dispositivo que tiene que entrar por la ingle. O sea que ya después de 15 o 20 años, los dispositivos son mucho más flexibles, navegan mucho mejor, generan quizás menos injuria en la ingle, tenemos menos complicaciones vasculares, tenemos menos complicaciones quizás cerebrovasculares, porque es un dispositivo que es mucho más fino, mucho más versátil, que no raspa, que causa menos injuria en la aorta. También va a bajar las complicaciones asociadas a todo procedimiento, porque todo procedimiento invasivo, el que sea, tiene sus complicaciones. También se han hecho filtros de protección cerebral para la TAVI, que si bien su uso es controvertido y su indicación es controvertida, también van como generando diferentes dispositivos que traten de resolver problemas que van apareciendo con estos dispositivos. Totalmente. Lo mismo que para las válvulas cardíacas de cirugía también van a evolucionar, van a ser más durables y también van a ser más competitivas. O sea, creo que la medicina siempre va proponiendo eso, que cada método vaya mejorando. Inclusive quizás, si este método baje más en perfil, o que sea de 8 French o 10 French, va a ser mucho más fácil el implante y también el postoperatorio de estos pacientes. Totalmente. Sí. Juan, Sofi y Maya, perdón, ¿y el marcapaso ustedes lo tienen en cuenta a la hora de elegir, bueno, para el paciente no voy a decir de alto riesgo, pero de moderado riesgo, que está en discusión, a ver, porque bajo riesgo todavía sigue siendo anecdótico el uso de TAVI, pero el moderado riesgo la verdad que no. Entonces, en Mm. esos pacientes, ¿ustedes tienen en cuenta si el tipo tiene riesgo de marcapaso, que va para decir, bueno, entonces si tiene mucho riesgo de marcapaso, mejor que vaya para cirugía convencional, o no le dan bola al tema del marcapaso? Juan. Yo no planteé eso como un problema para la TAVI, digamos, en el riesgo intermedio o alto. No lo marca tu plantea. decisión. No, me parece que no Yo mueve creo la que, yo creo que el paciente que tiene alto riesgo de bloqueo auriculoventricular lo tiene sea con TAVI o sea con cirugía convencional, me parece. O sea, la cirugía convencional también tiene, digamos, incidencia o alto riesgo de dañar el sistema de conducción y de que el paciente termine con un bloqueo y con requerimiento de marcapasos. Y creo que las TAVIs evolucionaron mucho, eso lo podrán decir más ustedes, pero que evolucionaron mucho y que es cada vez menor el riesgo de bloqueo y el riesgo de necesitar un marcapaso. Sí, un gran salto que dio, por ejemplo, las válvulas autoexpandibles, que tienen sus indicaciones, es la posibilidad de reposicionar. Por ejemplo, en las primeras generaciones de TAVI no existía, o sea, uno ponía la TAVI y se iba. Por ejemplo, ahora ya el 100% de las válvulas son reposicionables, o sea, si uno no le gusta o la puede poner un poco más alto, un poco más bajo, y eso también favorece el porcentaje de posibilidad de marcapasos haya disminuido también con el tiempo, porque al no ser tan profunda, quizás una válvula que antes no se podía reposicionar, hoy tranquilamente se saca esa válvula y se vuelve a colocar en el sitio donde uno cree más conveniente. Y eso es una evolución clara de los dispositivos de TAVI autoexpandibles.
Totalmente. Y después, por ejemplo, en los pacientes porque es verdad que en un paciente de bajo riesgo, agregarle, digamos, en realidad es verdad, digamos, los dos grupos, tanto el ATAVI como el que va a cirugía, es lo mismo, o sea, los predictores y que vaya a marcapaso, es verdad, es lo mismo, pero no es lo mismo un paciente de bajo riesgo, muy joven, que vaya a marcapaso que uno más anciano, donde el recambio de marcapaso es cada 10 años, entonces es agregarle realmente una comorbilidad más. Em, ¿A qué va esto? Lo que sí creo es que, cambiando ya de tema un poquito, es qué va a pasar cuando los de bajo riesgo, hablamos de bajo riesgo, los menores de 65, los que no tienen comorbilidades, los realmente de bajo a muy bajo riesgo, si la TAVI se empieza, digamos, de alguna manera a tomar una indicación mucho más fuerte, no nos olvidemos que esos pacientes hoy en día tienen indicación de recambio valvular mecánico. O sea, estamos pasando de una válvula mecánica a ponerle una TAVI biológica a alguien. ¿Qué opinan con respecto, digamos, realmente les parece que va a tener una durabilidad lo suficiente como para tener, estamos hablando de 30 años que dure una válvula? ¿Les parece que eventualmente la posibilidad de hacer valve in valve es una posibilidad en el futuro? Bueno, con los dispositivos que cada vez van a ser más simples, creo que la posibilidad de val in val no va a ser tan difícil y va a ser quizás como más factible. Hace unos años, ya hace más de 10 años, asistí a una reunión, a un meeting, donde habían presentado las primeras válvulas biodegradables. Creo que todavía estamos lejos de eso. No nos fue bien con los stents biodegradables, pero siempre existe el pensamiento de que, bueno, los dispositivos se van a como amoldar mucho al organismo y va a ser mucho más fácil las reintervenciones. Así que yo a eso no le tendría miedo. Yo el único temor que yo le tengo hoy a la TAVI es a la fuga perivalvular, al leak perivalvular. Yo creo que eso todavía quizás es un tema. Si bien las TAVIs también han evolucionado en eso, porque han creado dispositivos, no sé si ustedes lo saben, anti-leak, que son dispositivos que uno pone la TAVI y vienen con una pollerita, vienen como una eh, cubierta externa para disminuir el leak perivalvular. Así que bueno, yo creo que todo tiende a que cada vez eh, sea mejor el implante, mejor la durabilidad, mejor el perfil, con lo que hace que muchos pacientes con el correr del tiempo van a poder acceder, y creo que estos dispositivos vinieron para los tres grupos. Yo estoy convencido de que para el riesgo intermedio y alto, seguro. Todavía le falta un poco para el bajo riesgo. Yo les hago una pregunta también. Me parece que el riesgo ya pasa a no ser la única variable para tener en cuenta a la hora de elegir cómo hay que hacer un reemplazo valvular en los pacientes con estenosis aórtica. Y de repente, en vez del riesgo, o no solamente el riesgo, sino hablamos más de la edad, de si es bicúspide, de cuánto calcio tiene, de cómo son los accesos femorales, si la está tiene porcelana, si tiene concomitante enfermedad coronaria severa, o cree que todavía vamos a seguir hablando del riesgo, vía bajo riesgo, alto riesgo, riesgo intermedio. Yo creo que en el país vamos a seguir hablando por mucho tiempo, pero para mí por una cuestión más económica que por una cuestión de decisión. Yo creo que todavía el sistema de salud nuestro es endeble para soportar el bajo riesgo, eh, para mí. Pero bueno, quizás yo la duda que yo tengo, si
la decisión del paciente debería ser tan importante a la hora de decidir esto. No sé qué opinan ustedes. Estás Sí, muteada. no, creo que en el bajo, siempre hablando de bajo riesgo, ¿no? Es como uno se lo plantea al paciente, ¿no? Creo que lo mejor para mí es plantear los dos escenarios, ¿sí? Hoy en día, donde no tenemos resultados a largo plazo de la válvula, que eso es a mí lo que más me da duda con la TAVI. O sea, lo que más me preocupa a mí de la TAVI es la durabilidad. Y hasta que no tengamos resultados claros, la verdad que me parece que lo más correcto sería plantear los dos escenarios, elegir en conjunto con el paciente, ¿sí? Y, por supuesto, con las posibilidades de acceso económico, lo que sea, de centro, de experiencia, de lo que sea, fuera de lo médico, hablando, por supuesto, que tenga el paciente. Me parece que eso sería lo más correcto y eventualmente decir en conjunto. Pero bueno, es eso. Yo opino eso. Acá están preguntando, ¿queda grabado? Sí, lo vamos a grabar y eventualmente, así como la charla previa que hicimos está bien alto riesgo, vamos a subirla a la página nuestra de la SAC. Y hay otra pregunta que dice, ¿qué sucede con las válvulas aórticas bicúspides que el estudio Partner 3 excluyó? ¿Comentarios? No, eso es lo que habíamos dicho. Mm. A los pacientes que tienen enfermedad bicúspide todavía falta mucho. Yo creo particularmente, esto es opinión mía, que todavía le falta a la TAVI generar un diseño para bicúspide. Todas estas TAVIs han sido diseñadas para tricúspide y creo que la bicúspide tiene otra fuerza radial, otra enfermedad que quizás crear un dispositivo con mucho más fuerza radial y dedicado para bicúspide, creo que podría torcer el rumbo de la TAVI en bicúspide. Se ha hecho un montón de bicúspide, se sigue haciendo bicúspide y se va a seguir haciendo bicúspide, pero quizás en el bajo riesgo no es lo más, no es lo más indicado. Quizás hasta que no se diseñen válvulas dedicadas para bicúspide, vamos a tener inconvenientes con estos pacientes. Yo creo que para el pronóstico de estos pacientes, sobre todo si son jóvenes, ¿no? Es que creo que el gran problema de la bicúspide es el compromiso de la raíz de aorta que viene Claro. acompañado. Ese es el gran problema de la bicúspide, porque capaz que, no sé, bicúspide con compromiso valvular solo, no sé, yo desde lo técnico desconozco bien digamos, las prótesis que hay de TAVI se pueden usar en válvula bicúspide, la verdad que desconozco la parte técnica. Pero el gran problema de la válvula bicúspide es que la gran mayoría de las veces acompaña con compromiso de raíz de aorta, y en ese caso, lamentablemente, no hay otro tratamiento que la reparación quirúrgica de eso, de la resolución quirúrgica. Entonces, a menos que en algún momento se desarrolle una prótesis que sea válvula con tubo, pero la verdad es que ni idea. No sé si eso se está trabajando, se pensó, lo que sea, pero sí. Así que. Y después me quedé pensando con el comentario del el riesgo, las cosas que uno piensa en el riesgo. Creo que lo que tiene es eso, viste que también está el tema, digamos, bueno, están los scores de riesgo, digamos, de las características clínicas que tiene el paciente, las comorbilidades, la edad, la función del VI, la enfermedad coronaria asociada, etcétera. Los síntomas también. Y a la parte también es importante acompañarlo con el tema, digamos, de la fragilidad que tienen los pacientes. Creo que son todas cosas que se están empezando a hablar y creo que eso, sumado a la fragilidad, sumado, digamos, un poco, digamos, al acceso son todas cosas que nos van a empezar a ayudar a tratar de definir cuál sería el tratamiento más indicado para el paciente. Em, sí, eso. Así Claro, que, claro. Pero el acceso, ¿te referís al acceso económico? claro,
No, no, Claro, está bien, porque porque uno lamentablemente. cuando uno piensa en Tavi, piensa que es muy Mm, cara, pero la verdad uno ve el tratamiento médico actual, las cosas que se ofrecen, y vos pensás en 10 pacientes que durante un año tienen que recibir semaglutide o quieren recibir inclisiran o quieren recibir otras drogas, y fácilmente en un año ya te hace costo una Tavi. Y no se habla tanto de eso y se vuelven locos por hacer que estén todos con los cuatro fantásticos y con todas las drogas hipervivientes del mundo, y de repente no estoy diciendo que esté bien, lo del Atavi. Lo que estoy diciendo es que hay que mirar toda la película y no una foto. Me parece que Atavi mostró en todos los escenarios con los que se desarrolló, primero altísimo riesgo, inoperables, alto riesgo, moderado riesgo y ahora en bajo riesgo, siempre unos resultados muy confiables, ujú, súper confiables. Entonces, Yo creo que además de estudios de durabilidad, faltan estudios de costo-efectividad. Y en Argentina los estudios de costo-efectividad no existen prácticamente, pero los estudios de costo-efectividad de TAVI a largo plazo en Estados Unidos dieron mejor para TAVI que para cirugía, porque los pacientes tienen menos complicaciones, menos reinternaciones, el tiempo de internación es mucho más acotado. Entonces, obviamente que el procedimiento en sí es muchísimo más caro la TAVI, pero la pregunta es, a largo plazo, ¿qué es más caro, la TAVI o la cirugía? Y creo que esa respuesta acá en Argentina no la vamos a tener, pero en Estados Unidos la tienen y es más barato hacer TAVI que cirugía a largo plazo, o sea, el seguimiento a lo largo de los años, digamos. Entonces, mm, me parece que eso, digamos, sería clave tenerlo también como para uno poder tomar una decisión más libremente, porque siempre estamos atados y con los costos acá en Argentina va a ser algo que no vamos a poder dejar de tener en cuenta. ujú. Acá nos comentan que hay algunas descripciones de casos de endovental. Bueno, lo vamos a buscar, Kevin. La verdad que yo desconocía que existiera una cosa como tal, pero No, bueno. se pone la TAVI, se pone un tubo y se Mm, puede filtrar vía percutánea el tubo cubierto, pues es todo un tubo cubierto y hay grupos chinos que han fenestrado, se mm, fenestra, se entra por la subclavia, se punza el tubo y se pone un stent cubierto de subclavia al tubo. Y después lo mismo, de cada carótida se fenestra, se punza y se penestra. Pero es un procedimiento muy caro y que requiere mucho entrenamiento y lo han hecho como casos anecdóticos y en pacientes donde la cirugía ha sido prohibitiva. me imagino. Por Bueno, procedimiento. bueno, no sé si hay más preguntas porque ya estamos en horario. Eh, bueno, la verdad que no sé si hay más preguntas o comentarios. Por lo pronto pareciera que no, pero bueno, nada, les queremos agradecer. Mati, excelente el caso. Doctor Mieres, increíble los comentarios, gracias por participar. A todos, gracias por conectarse. Si se quedan 2 minutos más, acá Sofi va a hacer una pequeña presentación de lo que va a ser el programa que vamos a desarrollar este año a partir de junio en el PROSAC. Y bueno, Sofi, adelante. Ahí lo pueden ver, a ver. Ahí ven mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, la finalidad de estos casos clínicos es para introducir lo que va a ser nuestro programa de PROSAC de este año, que es acerca de valoración y tratamiento percutáneo de valvulopatías. Puse reducidamente para que tengan una idea de lo que va a ser el programa de este año. Vamos a hablar sobre TAVI, generalidades, la valoración pre-TAVI, seguimiento y complicaciones, sobre insuficiencia mitral, las generalidades, la reparación borde a borde, el reemplazo percutáneo, la anuloplastia y Valin-Valve, y sobre insuficiencia tricuspidia, las generalidades, la reparación borde a borde y el reemplazo percutáneo, anuloplastia y dispositivos. Entonces, a grandes rasgos, después si quieren ver el programa más desarrollado, pueden entrar a nuestra página para que ahí está todo el programa con todas las clases que van a ver. Bueno, la duración es entre junio y noviembre de este año, incluye material multimedia y la evaluación va a ser a través de multiple choice.
Y lo importante también es que va a otorgar puntos, siempre PROSAC otorga puntos para la recertificación como cardiólogo. Y bueno, les dejo acá un código QR para que puedan acceder a nuestra página para que vean bien el programa, y también si les interesa inscribirse, también van a tener los costos de todo el curso. Así que bueno, esperamos que les interese la propuesta y que se copen, y los esperamos con el curso. Lo dejo ahí, así lo pueden escanear. Buenísimo, Sofi. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos para participar. Acá están preguntando, enfocado, no, la idea es que esté enfocado a cardiólogos clínicos, ¿sí? Hay charlas están dadas por especialistas en hemodinamia, por supuesto, pero siempre la idea es siempre con un enfoque más clínico, ¿sí? Y empezar a introducir todos los dispositivos que hay para tratamiento percutáneo de las valvulopatías. Y hay precios promocionales hasta el 30 de abril, escaneen y así pueden ingresar a la página y ver las diferentes categorías, si son miembros SAC o no. Pero bueno, los esperamos y bueno, muchas gracias por participar. Equipo, Muchísimas gracias. gracias a todos. Muchas gracias por la Gracias a todos. invitación. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Hasta Buenas luego. noches.